Es hora de que personas comprometidas pongan su corazón y conciencia al servicio de una sociedad que merece toda la información contada con respeto. Eco Digital te la cuenta con autenticidad y sensibilidad. Noticias, apologética, investigación y biografías cada semana por las redes sociales. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo con un texto que intenta desgranar 7 aspectos clave de la Iglesia. Y nos vamos a basar en un pasaje muy conocido, Mateo 16, versículos 18 y 19. La fuente que usamos es un fragmento del libro 7 Fundamentos de la Iglesia de Jesucristo, de Gilberto Miguel Ruffat. La idea es sacar las ideas centrales que este autor, Ruffat, presenta sobre qué es la Iglesia, cuál es su propósito, todo según cómo él interpreta estas escrituras. ¡Vamos a ello! Así es. Y fíjate, hay algo que Ruffat considera fundamental, incluso antes de entrar en esos 7 puntos de Mateo 16. Es la cristología, o sea, tener muy claro quién es Jesús. Lo que pasa justo antes, en los versículos 13 al 17, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ruffat insiste en que eso no es una ocurrencia de Pedro, sino revelación divina. Y esa identidad de Jesús es el cimiento. Sobre eso se construye todo lo demás de la Iglesia. Es el punto de partida, sí. ¿Entendido? Vale. Si la identidad de Jesús es el cimiento, empecemos por la estructura misma, ¿no? Cuando Jesús dice mi Iglesia en el versículo 18, ¿a qué se está refiriendo, según este análisis? Claro, ¿es una organización, un edificio? Pues mira, Ruffat argumenta que no, que en su origen no va por ahí. La palabra griega es ekklesia. Viene de ek, que es fuera de, y klesis, que es llamar. Literalmente, los llamados a salir. Así que, en esencia, es una comunidad, gente convocada. Y aquí viene algo interesante que él plantea. Sostiene que esta eclesia no aparece de la nada en el Nuevo Testamento, como si fuera algo totalmente desconectado de lo anterior. Él relaciona el término con cómo se usaba en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Allí, ekklesia traducía la palabra hebrea kahal, que era la asamblea, la congregación del pueblo de Israel. Y con esto, él cuestiona un poco algunas visiones que él asocia con el dispensacionalismo. Esa idea de separar muy radicalmente la historia de Israel y la historia de la Iglesia, como dos cosas distintas. Frente a eso, Ruffat lo que propone es que la Iglesia es en realidad el cumplimiento de las promesas que ya estaban en el Antiguo Testamento. Promesas sobre un pueblo fiel, un remanente que sería salvado. La novedad, ese misterio del que habla Pablo en Efesios 3, no sería crear un pueblo totalmente nuevo, sino incluir a los gentiles, incluirlos en ese mismo pueblo bajo las mismas promesas hechas a Abraham. Y para apoyar esto, cita pasajes, ¿no? Como 1 Pedro 2, que aplica a la Iglesia títulos que eran de Israel, o Romanos 4, sobre la fe de Abraham, Gálatas 3. Entiendo. Así que su definición de Iglesia, abarca a todos los redimidos por fe en Cristo. Tanto los del Antiguo Pacto como los del Nuevo. Todos escogidos por Dios, llamados por el Espíritu. Incluso menciona la Confesión Bautista de Fe de 1689 para apoyar esta idea de una iglesia universal, de todos los elegidos a lo largo del tiempo. O sea que la perspectiva de Ruffat es que la Iglesia tiene raíces muy hondas en Israel. No es un plan B, sino la continuación y expansión del plan original de Dios. Verlo como una sola historia de redención. Sí, le da una vuelta interesante. Vale, vamos ahora a un punto que siempre genera debate. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta del millón. ¿Quién o qué es esa roca? Ruffat analiza las opciones, ¿verdad? Exacto. Y es un punto clave en su análisis. A ver, la interpretación católica clásica identifica a Pedro como la roca. Se basa en el juego de palabras en griego, Petros, Petra, y el papel importante de Pedro. Ruffat expone esa visión, pero dedica bastante espacio a argumentar que la roca es Jesucristo mismo. Y no lo dice sin más, da muchas razones bíblicas. Más que listar una por una, podemos agrupar sus argumentos principales. Primero, se va al Antiguo Testamento.
Señala que allí Dios, Jehová, es llamado muchas veces la roca de Israel, y que las profecías del Mesías hablan de una piedra fundamental. Cita Isaías 8, Isaías 28. Segundo, mira otras palabras de Jesús. Por ejemplo, la parábola del hombre prudente que construye sobre la roca en Mateo 7, o cuando Jesús habla de sí mismo como la piedra angular, o el templo. Tercero, y esto es importante para Rufat, el contexto inmediato en Mateo 16, justo después de la confesión, viene la bendición, ¿sí? Pero inmediatamente después, Jesús reprende durísimamente a Pedro, lo llama Satanás, por oponerse al plan de Dios. Entonces, Rufat se pregunta, ¿tiene sentido poner a Pedro como el fundamento infalible justo en ese momento de duda, de tanta incomprensión? Es un buen punto. Y cuarto, analiza lo que dicen los propios apóstoles después. Pedro mismo, en Hechos 4, en 1 Pedro 2, dice que Jesús es la piedra angular, la piedra viva. Pablo enseña una y otra vez que Cristo es el único fundamento. En Romanos 9, 1 Corintios 3, 1 Corintios 10, Efesios 2. Incluso menciona que Apocalipsis, al describir la Nueva Jerusalén, dice que los cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles, no solo el de Pedro. De acuerdo. Entonces, el argumento de Rufat no es de un texto aislado, sino que busca una coherencia en toda la Biblia, ¿no? Desde las profecías hasta lo que enseñaron los apóstoles después. Y su conclusión es que la evidencia apunta a Jesús como la roca. Siguiendo con el texto, Jesús dice, mi iglesia. Ese mi, ese posesivo. ¿Qué importancia le da Rufat? Solo que la fundó él, y ya. Pues Rufat destaca dos cosas ahí que van juntas. Por un lado, claro, indica posesión. La iglesia le pertenece a Cristo. Es suya. Él es su Señor, su dueño. No es de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguna organización. Es de Cristo. Y por otro lado, ese mí, en singular, subraya la unidad. Jesús habla de una sola iglesia universal, no de muchas iglesias distintas y separadas. Una. Y Rufat conecta esto con el mensaje central de Mateo, la proclamación del Rey, del Mesías, y la llegada de su reino. Vincula esta idea del señorío único de Cristo sobre su iglesia con las profecías de Daniel. La piedra que destruye los reinos humanos en Daniel 2, el Hijo del Hombre que recibe dominio eterno en Daniel 7, el Mesías príncipe en Daniel 9. La iglesia sería la manifestación de ese reino. Entiendo. Y para reforzar esta idea de señorío y unidad, el análisis se apoya en otros textos. En Pablo, claro, sobre todo Efesios. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, un cuerpo único de judíos y gentiles. También en Pedro, en su primera carta, aplicando a los creyentes títulos que eran de Israel como pueblo escogido, nación santa, cumplidos ahora en la iglesia. Y en Juan, tanto en el Evangelio, con la imagen del único rebaño y el único pastor en Juan 10, como en la oración de Jesús en Juan 17, pidiendo por la unidad de todos los que creen en Él. Parece que esta idea de una única comunidad de redimidos, que va a lo largo de la historia, siempre bajo el gobierno directo de Cristo, es como un eje central para Rufat al leer este pasaje. No solo individuos, sino un pueblo unido bajo su rey. Bien, cuarto punto clave. La acción de Jesús. Edificaré mi iglesia. ¿Cómo entiende Rufat esto de edificar? ¿Construir edificios? ¿Expandirse? El verbo griego es oikodomeo. Sí, significa construir una casa. Pero Rufat insiste en que Jesús no habla de ladrillos, habla de edificar vidas, de construir una comunidad espiritual. Cita Efesios 2, donde dice que somos edificados juntos para ser templo santo en el Señor, o 1 Pedro 2, que nos llama piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Vale, es espiritual. Y dentro de esa edificación espiritual, Rufat distingue como dos caras. Por un lado, el crecimiento, digamos numérico, que se añada gente a la iglesia. Y aquí él subraya que esto depende al final de la soberanía de Dios, de su elección, de su llamado eficaz. Vuelve a mencionar la Confesión Bautista de 1689 en este punto. La iglesia proclama el Evangelio, sí, pero es Dios quien regenera y añade a los que salva. No es solo cuestión de estrategias humanas. Ajá. Pero por otro lado está el crecimiento espiritual, el cualitativo, la madurez de los que ya están en la iglesia. Y en esto sí hay una responsabilidad clara, humana y de la comunidad. ¿Cómo se edifica la iglesia en madurez? Rufat señala 3 medios principales, basados en la Escritura. 1. La exposición fiel y la aplicación de la palabra de Dios. Menciona Hechos 20:32.
2. Vivir juntos en el temor del Señor, como dice Hechos 9:31, una vida comunitaria santa. Y 3. Usar bien los dones espirituales que el Espíritu da a cada uno para el bien de todos, para la edificación mutua del cuerpo. Ahí cita Efesios 4. Y claro, todo esto se edifica sobre la roca, que es Cristo, oyendo su palabra y, muy importante, haciéndola, poniéndola en práctica, como dice Jesús al final del Sermón del Monte en Mateo 7. Y no, soberano sobre quién entra, y otro de responsabilidad nuestra, de la Iglesia, sobre cómo crecemos juntos en fe y obediencia. Siempre con la palabra y el Espíritu en el centro. Vale. Y llegamos a dos frases que impresionan mucho. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Han dado lugar a muchísimas interpretaciones. ¿Cómo las ve Rufat? Suenan a batalla cósmica. Y Rufat propone una lectura que él cree más pegada al contexto bíblico, sobre todo al Antiguo Testamento, y que cambia un poco la imagen habitual. Sobre las puertas del Hades, o Seol, lo normal es verlo en plan defensivo, la Iglesia aguantando los ataques del infierno. Pero Rufat, basándose en un análisis de Isaías 28, donde se contrasta el pacto con la muerte y el Seol de los líderes de Jerusalén con la piedra que Dios pone, argumenta que la imagen es ofensiva. ¿Ofensiva? ¿Cómo es? En su lectura, la Iglesia no está solo resistiendo un asedio, está asaltando el dominio de la muerte, del Hades, Seol. Las puertas del Hades serían el poder que tiene atrapada a la gente en la muerte espiritual. La promesa es que esas puertas no van a poder resistir el avance de la Iglesia. La Iglesia, con el Evangelio, libera a los cautivos. Es una visión mucho más activa, ¿ves? La Iglesia como agente liberador. Vaya, eso sí que cambia la perspectiva. No una fortaleza esperando el ataque, sino un ejército que avanza y rompe las puertas de la prisión de la muerte. Es potente, sí. ¿Y las llaves del reino? ¿Dan algún poder especial a Pedro o a la Iglesia? Pues Rufat conecta esas llaves del reino de los cielos, de Mateo 16:19, con dos textos clave. Uno es Isaías 22:22, donde se habla de dar la llave de la casa de David, que es un símbolo de autoridad en el reino. Y el otro es Apocalipsis 3:7, donde se dice que Jesús mismo tiene esa llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. O sea, la autoridad la tiene Jesús. Exacto. Para Rufat, las llaves no son un poder mágico para decidir quién entra y quién no. Representan la autoridad delegada a la Iglesia, empezando por los apóstoles, para administrar y proclamar el mensaje del Evangelio. Ese mensaje, la buena noticia sobre Jesús, su muerte y resurrección, el llamado al arrepentimiento y la fe, es la única llave que abre la puerta para entrar al reino de los cielos. Jesús, que tiene la autoridad máxima, la llave de David, le confía a su Iglesia la tarea de anunciar fielmente cómo se entra en su reino, los términos que Dios ha puesto. Y la autoridad es proclamar fielmente ese mensaje que abre la puerta al reino. No un poder propio de la Iglesia, sino un poder que viene del mensaje que lleva. ¿Entendido? Y esto nos lleva al séptimo y último fundamento, que está justo después. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto a veces se interpreta como un poder casi ilimitado, ¿no? Para decretar cosas. ¿Va por ahí, Rufat? No, para nada. El autor rechaza de plano esa interpretación y cita el contexto histórico, estudios de las palabras, menciona a eruditos como Edersheim, Franz, Hendriksen, explica que atar y desatar eran términos técnicos, muy conocidos en el judaísmo de la época de Jesús. Los usaban los rabinos. Atar significaba prohibir algo, declararlo no conforme a la ley de Dios, y desatar era permitir algo, declararlo lícito según la ley. Se referían, por tanto, a interpretar y aplicar la voluntad de Dios revelada. Ah, vale. Era un lenguaje legal, digamos. Eso es. Así que, según Rufat, lo que Jesús da a su Iglesia, con los apóstoles como fundamento, no es un poder para inventar leyes nuevas. Es una autoridad derivada para actuar en dos áreas. Primero, autoridad doctrinal o legal, la responsabilidad de decir qué enseñanzas y qué prácticas están de acuerdo con la palabra de Dios ya revelada, la Biblia, y cuáles no. Y segundo, autoridad disciplinaria o judicial, la responsabilidad de aplicar esa palabra dentro de la comunidad de fe, y esto incluye tanto atar, o sea, excomulgar, declarar fuera de la comunión a alguien que sigue en pecado grave sin arrepentirse, como desatar, restaurar a la comunión al que se arrepiente.
y conecta esto directamente con lo que Jesús enseña sobre la disciplina en la iglesia en Mateo 18:18 y sobre declarar el perdón en Juan 20:23. Entiendo. Y el punto clave que Rufat recalca es que esta autoridad no es independiente. La iglesia no ata o desata porque sí, según le parezca. Su función es reflejar aquí en la tierra, con la predicación fiel y la disciplina bíblica, lo que Dios ya ha establecido, atado o desatado, en el cielo y nos ha revelado en su palabra. Cita el espíritu del Catecismo de Heidelberg, que explica cómo la predicación y la disciplina son como llaves que abren el reino a los creyentes y lo cierran a los incrédulos o impenitentes, pero siempre basándose en la palabra. Queda claro. No es un poder para que la Iglesia o sus líderes hagan su voluntad, sino una responsabilidad muy seria de administrar fielmente la verdad de Dios y mantener la integridad de la comunidad, siempre bajo la autoridad de la Escritura. Una autoridad para declarar y aplicar, no para crear. Bueno, pues hagamos una pequeña síntesis. Este repaso al análisis de Rufat sobre Mateo 16, 18, 19 nos deja una imagen de la Iglesia súper centrada en Cristo, ¿verdad? Él no es solo el que empieza todo, sino la roca misma, el dueño, el que edifica, el mensaje que abre puertas, la fuente de toda autoridad. Y el otro hilo conductor muy fuerte es esa idea de continuidad, de unidad del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Exactamente. Y es muy notable cómo Rufat va conectando constantemente estos conceptos del Nuevo Testamento con sus raíces en el Antiguo. Daniel, Isaías, los Salmos, Ezequiel. En su lectura no hay una ruptura total entre Israel y la Iglesia, sino un cumplimiento, una expansión del plan de Dios que culmina en Cristo y se abre a todas las naciones, pero dentro de ese único pueblo. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea central de todo esto según la fuente de Rufat, sería que la identidad, la misión, la autoridad real de la Iglesia no está en ella misma, ni en sus estructuras o tradiciones. Fluye directamente de Jesucristo y depende siempre de su palabra revelada. Y eso nos deja con una reflexión para el final. Si entendemos la Iglesia no como una institución estática o solo como algo social o político, sino como la presenta este análisis, el cumplimiento de un plan eterno, un cuerpo vivo edificado sobre Cristo, que avanza contra la muerte usando el Evangelio como llave, y que ejerce una autoridad espiritual que solo refleja la palabra de Dios. ¿Cómo podría esa visión cambiar la forma en que la Iglesia se ve a sí misma y actúa en el mundo de hoy? Es una pregunta que queda ahí, resonando.